Muy buenos días, el tema de hoy es dones puestos al servicio. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulos 12, 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía o si se conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dones puestos al servicio. Leemos a la luz de la palabra que el Señor, así como hace un ejemplo el apóstol Pablo, que tenemos diferentes miembros en el cuerpo, pero cada miembro en el cuerpo tiene una función. Los miembros que trabajan en las manos nos hacen lo mismo la función de los pies. Los ojos no hacen la misma función de los oídos. La nariz no hace el olfato no hace la misma función de la boca. Asimismo nos habla el Señor en la palabra que hay diferentes dones, pero esos dones debemos ponernos al servicio del Señor. Porque hay personas en las cuales el Señor los ha dotado con dones, pero esos dones los usan para vanagloriarse o para usarlos para cosas indebidas, para cosas incorrectas. Pero si usted y yo le pedimos al Señor que esos dones que Él nos ha dado, lo utilicemos para la gloria y honra del Padre, pero también los usemos para el servicio de los demás, en el lugar donde nos encontremos, ya sea en la iglesia, ya sea en el liderazgo, ya sea en el ministerio, como el Señor quiera usarnos, que los usemos para la gloria de Dios, pero que el Señor nos dé esa sabiduría y ese entendimiento de cómo debemos usar esos dones. Porque los dones, hay muchas personas que los tienen dormidos, no han sido activados. Otros que están siendo activados, pero no los usan. O sea, saben que tienen el don de profecía, o el don de milagros, o el don de servicio, y no lo usan. Y se quedan con ese don guardado. Es como cuando el Señor hablaba sobre la parábola de los talentos, ¿cierto? Que los talentos no es el que los enterró debajo de la tierra para que no perderlos, entonces lo enterró bajo la tierra, pero cuando vino el Señor le dijo que prácticamente lo maldijo porque nunca utilizó ese servicio que el Señor le dio. Y es que usted y yo debemos utilizar los dones que el Señor nos da. El de servicio, como lo dice la palabra, en servir a los demás, en ayudar a los demás. El de profecía, el de revelación, usarlos para la gloria de Dios, pero también usarlos para otras personas que tanto necesitan y que no tienen orientación ni dirección. Pero debemos ustedes y yo ser guiados por el Espíritu Santo para cómo lo debemos entregar o obrar hacia esas otras personas, ya que Dios nos ha entregado esos dones a los cristianos a fin de que podamos edificarnos como iglesia, para usarlos con eficacia. Pero primero debemos saber que todos los dones y habilidades vienen es de Dios. No es porque usted sea el más dotado, o porque usted sea el más inteligente, o porque usted sea el que tenga mejores dones, o porque usted tenga mejores dones que otras personas. No, porque eso lo reparte el mismo Espíritu Santo como Él le place, como Él quiera. Es indispensable comprender que no todos tenemos el mismo don y conocer quiénes somos y qué podemos hacer. Es muy importante también, sobre todo, tenemos que dedicar nuestro don al servicio de la humanidad, al servicio de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, y no a nuestro propio éxito ni por nuestro propio servicio. Ponernos al servicio de Dios con generosidad y sin exclusión. Ya que el apóstol Pablo nos habla también en 1 Corintios 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es un solo cuerpo, Él no está dividido, Cristo es un solo cuerpo, pero cuando Cristo nos da esos dones es para que estemos unidos y no para dividir, porque hay personas que dicen, yo tengo el don mejor que esta otra persona, yo tengo este don que es mucho más amplio, más revelación, yo tengo este don, y se jactan de los dones sabiendo que estos dones los da es el Espíritu Santo. No es porque usted se lo haya ganado, no es porque usted sea una mejor persona, no, es que le plació al Espíritu Santo dotarnos de los dones y diferentes dones para que los usemos para la gloria del Señor. El apóstol Pablo hace una comparación con el cuerpo de Cristo al cuerpo humano. Cada parte tiene una función específica que es necesaria para el hombre. Aunque todas las partes son diferentes, todas tienen un propósito y a pesar de sus diferencias, tienen que laborar juntas. Los cristianos somos el cuerpo de Cristo y tenemos que hacer igual. Tenemos que laborar juntos y evitar dos errores comunes. El primero es sentirse orgulloso de la habilidad, del don que el Señor nos ha dado. Y el segundo es pensar que uno no tiene nada que ofrecer al cuerpo de Cristo. O sea, sentirse
inútil delante del Señor. La manera más fácil de evitar estos errores es no compararnos con otros, sino debemos usar nuestros dones en conjunto con otras personas aún en el mismo nivel. Este es con el fin de llevar las buenas nuevas a otros y dejar que Dios se glorifique a través de todos. Es poder conocer los dones que Dios nos ha dado, pero también mirar qué dones también ha dotado el Señor con los que nos reunimos en la iglesia, cuáles personas estamos reunidos, personas temerosas de Dios, y qué dones tienes para podernos trabajar unánimes, unidos, ¿cierto? Y poder ir y hacer la obra del Señor unánimes, así como cuando el Señor Jesús mandó de 2 en 2 a llevar la palabra. Que usted y yo lo podamos hacer con personas que sean del temor a Dios, pero personas de testimonio, personas que estén al servicio primeramente del Señor y segundo al servicio de la comunidad, de las personas que tanto lo necesitan, porque yo encontraba los dones puestos al servicio, pero es al servicio primeramente de Dios, segundo de la humanidad, porque vemos tantas personas sin norte, sin sur, sin saber para dónde coger, qué hacer, con tantas dificultades y problemas que tienen, pero tantos que habemos con los dones y no los usamos. Los que damos los guardamos, como que no los queremos usar, como que no quiero que se den cuenta que Dios me dio este don, como que yo tengo un don de revelación, como que yo tengo el don de profecía, como que yo tengo el don de discernimiento, pero no los usamos para beneficios, sino muchas veces los usamos es para destrucción. Y lo que el Señor quiere que usted y yo nos edifiquemos como el cuerpo de Cristo y edifiquemos a otras personas que tanto lo están anhelando, lo están esperando y necesitando a usted y a mí para que podamos guiar a muchos al propósito y al llamado que Dios tiene para el cambio y la transformación en sus vidas, ya que algunos pensaban que eran más espirituales que otros debido a sus dones, y esto es una forma muy equivocada de usar los dones o de pensar en cómo usarlos. El propósito de los dones es de ayudar para que la iglesia crezca y marche mejor. Si las usamos de otra manera podemos ser de personas de división y podemos llegar a ser destructivos para la obra de Dios. Es por eso que el Señor quiere que usted y yo entendamos que los dones son dados directamente por el Espíritu Santo, pero también tengamos en cuenta que el Señor nos va a pedir cuentas por esos dones que Él nos ha dado, por los dones que el Espíritu de Dios nos ha dado. El Señor nos pedirá cuentas cómo los usamos, si los usamos o no los usamos, y si los usamos para bien o los usamos para mal. Es por eso tan importante que debemos ser guiados directamente por el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 12 sobre los dones del Espíritu Santo. Pero esos dones también especifica en el capítulo 13 y nos dice que hay un don aún mucho especial y mucho mejor: el amor. Que el amor debe ser la primordial en usted y en mí, cómo administrarlo, en amor hacia los demás, en amor hacia el prójimo, en amor hacia el necesitado, en amor hacia las personas que andan sin norte, sin sur, en amor hacia esas personas que andan errantes en el mundo, sin ley y sin Dios. Es poder usar esos dones de una manera sabia, firme, contundente y determinante en el poder del Espíritu de Dios. Y esos dones debemos usarlos acorde a como lo dice el apóstol Pablo en la palabra, ya que el Señor quiere que usted y yo lo tengamos en cuenta para usarlos con sabiduría, con entendimiento y con discernimiento y con revelación. Por eso ahí mismo lo dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Cuál es el don que Dios le ha dado a usted que no tiene la misma función que de pronto usted cree que lo tiene? Un don de discernimiento, por ejemplo, pero cree que pronto ese don de discernimiento es para descubrir si la otra persona le está engañando, le está diciendo mentiras, o lo está manipulando, lo está ultrajando. Creemos que lo podemos usar a nuestro cómodo como queramos usarlo. No, los dones debemos usarlos guiados por el Espíritu de Dios, pero también para edificación de la otra persona, edificación en el grupo, en el círculo que nos encontramos, o en la reunión que nos encontremos, orando o pidiéndole al Señor por la liberación de esa persona. Es poder trabajar ese don. Por eso dice que son diferentes dones, que son como el cuerpo. El apóstol Pablo lo compara como los miembros del cuerpo. Cada uno tiene una función, que el don que el Señor le haya dado a usted, me haya dado a mí, lo podamos trabajar y ejecutar direccionados por el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu de Dios, y esa persona vendrá a libertad, vendrá a ser una persona totalmente transformada, guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Por eso esos dones es tan importante que usted y yo los conozcamos a profundidad, pero que también los usemos a profundidad, guiados por el Espíritu de Dios, para que esa persona pueda ser libre y pueda ser una persona restaurada y que inquieta. Que el Señor la use de la misma manera como nos usa a usted y a mí en el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén.